Ok, pues bueno, hermanos, vamos a iniciar con este tema. Este tema es parte también de la serie que estamos viendo. La serie es Prácticas Cristianas o una vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra vida? ¿Cuáles son las prácticas que nosotros debemos de tener, de hacer como cristianos? Y el tema de hoy, hermanos, pues nuevamente, hermanos, es parte de lo que es la oración. Pero el tema de hoy, hermanos, es principios para oír la voz de Dios. Si recuerdan, hermanos, el primer tema que les compartí, pues fue acerca de tener ese tiempo, ¿verdad? Apartar un tiempo para Dios, apartar un tiempo para tener esa comunión con el Señor en dos áreas, básicamente, o de dos formas. Una que es la oración y otra la palabra de Dios. Posteriormente, en otro tema, pues también vimos lo que era la importancia, ¿verdad?, de la oración. Y también dentro de la oración, pues vimos que la oración no es únicamente el que yo esté hablando con Dios, sino también esperar que Dios hable hacia nosotros, ¿verdad? Es una comunicación bidireccional, ¿verdad? Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo. Entonces, hermanos, pues bueno, precisamente el tema, principios para oír la voz de Dios. Y antes de iniciar, hermanos, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre hermoso, gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú les has traído para escuchar este tema, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú quien hable a sus vidas, que no sean mis ideas, mis palabras, Señor, sino que seas tú, Padre, bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Que ellos, Padre, puedan entender la importancia de escuchar tu voz, Señor, de poder oír tu voz, Señor, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de alegría, de tristeza, en cualquier momento, Señor, que tú puedas hablar a cada uno de ellos, Señor. Pero también, Padre, reconocemos nuestra responsabilidad de acercarnos a ti, Señor, confiadamente, reconociéndote a ti, Señor, como nuestro guía y como nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues bueno, hermanos, como les decía, vamos a ver este tema, y este tema vamos a iniciarlo con Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo. Es decir, hermanos, no hagamos caso a lo que nos ofrece este mundo. Mejor escuchemos la voz de Dios. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es, ¿qué, hermanos? La buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa buena voluntad, hermanos? Agradable y perfecta. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿será importante escuchar la voz de Dios? Sí, ¿verdad? Aquí mismo lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque es agradable y perfecta. También en Isaías 30:21, veamos, Isaías 30:21 nos habla acerca de escuchar la palabra de Dios, de estar oyendo la palabra de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. Es decir, aquí Dios mismo le estaba hablando a Isaías diciéndole, escucha mi voz y yo te guiaré por donde debes de ir. Entonces, hermanos, ¿quiénes de ustedes desean escuchar la voz de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Todos deseamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a guiar por un camino correcto. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y para esto, hermanos, el primer punto importante es descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué es importante que nosotros descubramos la voluntad de Dios? Es esencial. Para nuestra vida como cristianos es esencial
que nosotros descubramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Como les decía, les hacía dos preguntas a los jóvenes la otra vez. Les decía, bueno, a ver, ustedes ya tienen un propósito para su vida, y esa misma esta misma pregunta, se las hago a ustedes. ¿Ustedes ya tienen un propósito para su vida? No me contesten, pero mediten en esa palabra. ¿Ya tienen ese propósito para su vida? Ahora la segunda pregunta, que es la más importante. ¿Ya saben cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para su vida? Esa es la más importante, el saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y para esto, ¿cómo lo vamos a descubrir? Escuchando la voz de Dios, oyendo la voz de Dios, es como vamos a poder descubrir cuál es ese propósito, cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida. Porque Dios, hermanos, tiene un plan de vida, un plan para la vida de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces, nosotros también debemos de seguir, de escuchar la voz de Dios. Efesios 2:10, vamos a ver, hermanos, por qué es importante el escuchar, el oír la voz de Dios. Efesios 2:10 nos dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Anduviésemos en ellas. Es decir, hermanos, como les he dicho anteriormente, las cosas que Dios desea para nosotros siempre son para un bien de nuestra vida, siempre son correctas para nosotros. Jeremías 1:5 también nos habla acerca de ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí Dios está nuevamente hablando a Jeremías, pero así como a Jeremías le ha hablado, podemos ver que en la primera parte Dios ya tiene ese conocimiento de nosotros. Dios ya nos conoce desde antes. Él ya sabe de nosotros. Y por esa misma razón, hermanos, como Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, entonces nosotros podemos vivir lo bueno que Dios nos ofrece. Pero esto, hermanos, también hay que recordar que es si nosotros estamos viviendo según su voluntad. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros estamos siendo fieles, estamos siendo obedientes y estamos siendo humildes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos, ¿qué es lo que estamos reflejando? Estamos reflejando una rebeldía en nuestras vidas. Nos estamos rebelando ante Dios, ante lo que Dios desea para nosotros. Deuteronomio 28, 1 y 2. Vemos cómo con este versículo vamos a reafirmar lo que les mencionaba, que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y no solo eso, hermanos, ¿qué dice en el versículo 2? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, ¿qué, hermanos? La voz de Jehová tu Dios. Y parte de escuchar la voz de Dios viene en hacer caso, en ser obedientes a los mandamientos. Como dice en el versículo 1, poner por obra todos sus mandamientos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Porque hay veces en que decimos, pues es que los del Antiguo Testamento pues ya son antiguos y ya no valen.
y ahora nada más los del Nuevo Testamento, pero hay veces en que vemos alguno que del Nuevo Testamento no nos gusta y decimos, no, pues mejor el viejo, así está mejor, ¿no? Pero no, toda la palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es para beneficio de nosotros, es para que nosotros podamos aprender y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y a través de su palabra es que Dios también quiere revelarnos cuál es su voluntad. Como les preguntaba hace rato, ¿ustedes ya saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? Bueno, pregúntenle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? En todos los aspectos, no únicamente en la parte espiritual, es importante, sí es muy importante la parte espiritual, pero también en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, porque yo creo que día a día nosotros siempre estamos tomando decisiones y todas esas decisiones, habrá algunas decisiones que son, vamos a llamarlo así, que no requieren de tanto pensar, pero habrá decisiones en las que sí necesitamos tomarnos un tiempo, pensarlo. Y esas decisiones son las que nosotros debemos de poner primero delante de Dios, acercarnos a Dios para poder escuchar su voz y que Dios nos diga, sí, esta decisión es correcta, o no, esto es lo que debes de hacer. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos siempre de escuchar la voz de Dios, buscar a Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Vamos a ver cómo es que, como les mencionaba, Dios quiere revelarnos su voluntad, pero también quiere revelarse a sí mismo a nosotros. Dios quiere que nosotros escojamos ir por su camino, que andemos por las sendas correctas de su camino. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate, es decir, confía en Jehová, ¿con qué, hermanos? De todo corazón. Aquí vemos, hermanos, nuestra fe. ¿Qué tanta fe estamos poniendo en las cosas que nos suceden y que ponemos delante de Dios? Dice, la segunda parte dice, y no te apoyes, ¿en qué, hermanos? En tu propia prudencia, es decir, en tu propio conocimiento, en tu propio decir, pues yo creo que esto es correcto, o no, esto no es correcto, mejor voy a ir a hacer esto. No, mejor preguntémosle a Dios, ¿qué es lo que desea que nosotros hagamos? Y después, versículo 6, que dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y el reconocer, hermanos, no es únicamente el decir, tengo que irme por aquí, sino también se refiere a que nosotros pidamos perdón si hemos fallado, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que tal vez ya hemos tomado una decisión incorrecta y, ¿qué es lo que dice más adelante? Él enderezará tus veredas, es decir, Dios te va a decir, esa decisión que tú tomaste es incorrecta, ahora tienes que hacer esto. Pero para esto, hermanos, necesitamos tener esa comunión diaria, esa comunión directa con Dios, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Salmos 32, versículos 8 y 9 también nos habla acerca de esta exhortación que vemos de parte de Dios, del escuchar su voz. Salmos 32, versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ok? Entonces, como nosotros, no sé si en alguna ocasión alguien se haya llegado a perder cuando va a algún lugar, ¿sí? ¿Alguien le ha tocado? A mí a cada rato me pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos, no? Ya cuando andamos bien perdidos y que nos armamos de valor y le preguntamos, oiga, disculpe, pues ¿cómo llego a tal lado? ¿No? Y cómo la persona, pues ya, si no lleva mucha prisa, ¿verdad? Porque luego en la Ciudad de México está el estrés a todo lo que da, ¿no? Entonces, ya si la persona se toma el tiempo, pues ya nos empieza a decir, mira, sí, te vas aquí derecho, das vuelta a la izquierda, luego otra vez a la derecha, y te sigues derecho, y luego vas a ver un puesto de gorditas, y te vas a la izquierda, ok. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí, hermanos? Estamos escuchando, ¿verdad? La dirección de cómo llegar. Pues de la misma forma, nosotros debemos de poner esa atención a la voz de Dios, cuando Dios nos está hablando.
Por eso es importante que, como veíamos en el primer tema, apartar ese tiempo para Dios. Tener ese tiempo especial para Dios sin distracciones. ¿Por qué? Porque entonces vamos a perder las instrucciones que Dios nos está dando si tenemos distracciones. Entonces, después, hermanos, versículo 9 dice, no sean como el caballo o como el mulo. ¿Cómo, hermanos? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, hermanos, no seamos rebeldes a la palabra de Dios. No dejemos, o como decimos, no echemos en saco roto las palabras de Dios. Porque recordemos, Dios desea lo mejor para nuestra vida. Porque nuestra obediencia, hermanos, o nuestra desobediencia a la voluntad de Dios puede afectar no solo a nuestras vidas, sino también a las vidas de alguien más. Posiblemente tengamos de repente que tomar una decisión de cambiar de trabajo, y en ese trabajo pues a lo mejor nos están ofreciendo, pues sí, tal vez una mejora económica, salarial, pero nos están diciendo que pues bueno, tenemos que mudarnos, ya sea de ciudad o ya sea de algún estado, ¿no? Y entonces, si nosotros por el arrebatamiento, tal vez por el decir, ay, pues es que ahora ya voy a ganar lo doble y ahora sí ya voy a poder diezmar como se debe y ahora sí voy a poder ayudar a los pobres como se debe y ahora sí, ¿no? Y tomamos esa decisión y a lo mejor al lugar a donde vamos ni siquiera hay una iglesia de sana doctrina. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces empezamos a perder esa comunión con Dios. Porque a pesar de que nosotros digamos, pues no importa que no haya una iglesia por allá, pues yo formo una iglesia. Pues total, ya sé mucho y pues yo puedo formar una iglesia. O simplemente caemos en esa comodidad de decir, pues hoy es domingo y hoy no voy a ir a la iglesia, pues no hay iglesia por aquí, pues ahora sí voy a poder disfrutar todos los domingos que no pude disfrutar por estar yendo a la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, es importante que nosotros siempre estemos escuchando la voz de Dios, siempre pidiendo la dirección de Dios para nuestras decisiones y ser obedientes a nuestras decisiones, a la voz de Dios y lo que Dios decida para nuestras vidas. A veces va a ser difícil, ¿por qué? Porque muchas veces va a ocurrir que la decisión que Dios tome para nosotros no es la que nosotros esperamos. Entonces ahí es donde nosotros debemos de demostrar esa madurez y esa obediencia a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, el escuchar, el oír la voz de Dios debe de ser algo de lo más normal, algo de lo más común, de lo más cotidiano dentro de nuestra vida como cristianos. Por así decirlo, es prácticamente lo mismo que respirar. Nosotros tenemos que buscar siempre esa comunión, esa relación íntima con Dios, a través de la oración, de su palabra y de escuchar su voz. Y para esto, hermanos, es importante, vamos al segundo punto, es importante entender que Dios desea revelar su voluntad para nuestra vida. Dios desea revelar su voluntad para nuestra vida y dejarla clara. Y si nosotros vemos, hermanos, pues bueno, podemos ver que Dios ya nos ha dejado la palabra de Dios, su palabra en la Biblia, en todos estos libros, para que sea una guía para nosotros de cómo debe de ser nuestra vida como cristianos. Pero aún así, también nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios de diferentes formas. Hay diferentes formas en las que nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios. Pero en algunas áreas de nuestra vida, algunas áreas específicas de nuestra vida, pues nosotros necesitamos también esa guía de parte de Dios. Y necesitamos buscar a Dios en esos momentos. Por ejemplo, cuando estamos teniendo un llamado a un ministerio, a un servicio, es importante acercarnos a Dios y ver que realmente ese ministerio es un llamado de parte de Dios y que no sean nuestras emociones
el decir, ay, pues me gusta estar en la alabanza, ¿no? Que es lo clásico, ¿no? Me gusta estar en la alabanza, pero no sé ni tocar el triángulo, ¿no? Pero bueno, me quiero estar en la alabanza, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, ¿realmente tenemos ese llamado? También para el trabajo, igual, como les mencionaba hace rato, ¿no? Habrá ocasiones en las que muy probablemente tengamos que tomar una decisión del trabajo, ya sea hacer algo en el trabajo o ya sea cambiar de trabajo, en fin, hay muchas decisiones que tenemos que tomar. De igual forma también para la pareja matrimonial. Digo, ahorita no están los jóvenes, ¿verdad? Pero pues aquellos jóvenes que están ya listos para el matrimonio, ¿desde hace cuánto han estado orando a Dios por esa pareja que Dios les tiene? Y no en el aspecto de que, ay Señor, ya dame una pareja, no. En el aspecto de que, Señor, guarda a aquella persona que va a ser mi esposo, mi esposa, guárdala, que sea un hombre, que sea una mujer de Dios, que sea una mujer, un hombre temeroso de Dios. A eso me refiero. También en esos momentos los jóvenes también deben de aprender a orar por esa pareja que Dios les tiene destinada en un futuro. Y de igual forma, pues nosotros, aunque ya también pudiéramos estar grandes y que, pues aunque seamos bebés de 45 años viviendo con nuestra mamá, pues bueno, y que estamos solteros, pues bueno, no importa, también podemos seguir orando, ¿verdad? Es importante, hermanos, la oración en todo momento. Y vamos a ver Lucas 11, versículos 9 y 10. Lucas 11, versículos 9 y 10. Recordando un poquito la parte de la oración, cómo debe de ser esa oración. Dice la palabra de Dios, y yo les digo, ¿verdad? Aquí nuevamente escuchamos a Jesús, Jesús mismo les está haciendo esta exhortación, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero recordemos, hermanos, siempre conforme a la voluntad de Dios. Todo es bajo la voluntad, bajo la soberanía de Dios. ¿Y cómo vamos a pedir? A través de la oración. ¿Cómo vamos a poder buscar? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder acercarnos a Dios para pedir, para buscar? Bueno, a través de la palabra de Dios, a través de tener esa comunión con Dios día a día. Salmos 25:12 también nos habla acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. Salmo 25:12, y empieza este versículo con esta pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y aquí, pues bueno, si vemos, Él está en mayúsculas refiriéndose a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios enseñará ese camino que ha de escoger. ¿Y cómo lo vamos a poder saber ese camino? A través de escuchar la voz de Dios, a través de oírlo a Él. Salmos 32:8 también nos habla acerca de escuchar la voz de Dios. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, hermanos, nuevamente vemos esta parte. Dios es el que va a enseñarnos el camino que debemos de seguir. Pero para poder conocerlo, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que tener esa relación íntima, esa relación directa con Dios, esa relación día a día. Y para escucharlo, hermanos, como les decía, iglesia, el tercer punto es las maneras en que Dios habla. Las maneras en que Dios habla. Hay muchas maneras, hay muchas formas en las que Dios nos habla a nosotros. Pero, pues bueno, también es importante que recordemos que Dios siempre elige esa manera en la que Él nos habla. No siempre va a ser a través de todas las formas en las que Dios nos puede hablar. Habrá ocasiones en las que con una vez
o con una sola forma de hablarnos de parte de Dios sea suficiente. Habrá ocasiones en las que sean dos o a veces tres formas en las que Dios nos habla para poder hacernos ver la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Esa voluntad que solamente pues nosotros debemos siempre de estar atentos. Nosotros debemos de estar atentos a escuchar esa voluntad de Dios. Y una forma, o la primera forma que podemos ver de cómo nos habla Dios es precisamente a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16, pues bueno, esta no es necesario ni que la busquen, ¿verdad? Porque ya todos nos la sabemos. Pero bueno, todos vamos a leerla por aquellos que no se la sepan, que todavía no se la hayan aprendido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, a través de la lectura de la palabra de Dios, también Dios nos puede estar hablando. ¿Cuántas veces, hermanos, les ha llegado a tocar que han leído un versículo de la Biblia y dicen, pues sí, está padre, ¿no? Qué bonito habla este versículo. Y ya, ahí se queda. Pero cuando ya tenemos una situación difícil, estamos buscando la guía de Dios y leemos ese versículo y entonces lo entendemos de otra forma. Ya entendemos realmente ese versículo, cómo nos está bendiciendo a nuestra vida. Entonces, por eso también es importante la lectura de la palabra de Dios. Salmo 119, ¿lo leemos todo o nada más una parte, hermanos? ¿No? Nada más una parte, nada más, sí, porque si no, no me voy a aventar una hora de las 2 horas que tengo y no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver versículos 9 al 11. Salmos 119, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios, igual, iniciando con esa pregunta, este versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, y el joven, y no tan joven, y también el adulto mayor, ¿verdad? Aquí abarca a todos. ¿Qué dice, hermanos? Con guardar tu palabra. ¿Y cómo vamos a poder guardar la palabra de Dios si no la conocemos? Si no la leemos. Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme, ¿de qué, hermanos? De tus mandamientos, de tu camino, Señor. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde dice que lo han guardado, hermanos? ¿O en dónde dice que debemos de guardarlos? En el corazón. ¿Por qué? Porque si los guardamos en la mente, se nos olvida. Y más los que tenemos mente de teflón, ¿verdad? Memoria de teflón, que se nos olvida todo, nada se nos pega, ¿no? Pero del teflón del bueno, ¿no? Que no se pega nada. Entonces, hermanos, es importante guardarla en el corazón. Por eso, hermanos, dentro de nuestras oraciones, muchas veces pedimos que su voz caiga ¿en dónde, hermanos? ¿En nuestra mente o en el corazón? En el corazón, ¿verdad? Y que nuestro corazón sea una tierra fértil para esa palabra, para que crezca y dé frutos esa palabra. También vemos en el Salmo 119, 105, más adelante, que también ya debemos de conocerlo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios también nos va a guiar en nuestras decisiones. También nos ayuda la lectura de la palabra a escuchar la voz de Dios. Otra forma en la que también podemos escuchar la voz de Dios es a través de una voz interior, a través de silencios. En ocasiones también el silencio es parte de la palabra de Dios y también algún susurro de parte del Espíritu Santo. Y vamos a ver tres ejemplos, unos 4 ejemplos. Vamos a ver. Hechos 13:2. Hechos 13:2 dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Entonces, si está diciendo dijo, ¿qué quiere decir? Que pudieron escucharle. Apártame
a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces aquí vemos que dentro de esta oración, dentro de esta petición que estaban haciendo, escucharon la voz del Espíritu Santo. Entonces también nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Hechos 16, capítulos más adelante, versículos 6 y 7, también nos dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se los prohibió? El Espíritu Santo. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, ¿qué dice? Intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué pasó? El Espíritu no se los permitió. Entonces, nuevamente podemos ver que la guía, la voz de Dios, la podemos escuchar a través del Espíritu Santo también. Primera de Reyes 19:12, también podemos ver esta parte de que ese susurro también puede ser la palabra de Dios. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces también debemos de tener oídos atentos a escuchar la voz de Dios, de poder entender cuándo nos está hablando Dios mismo. Y pues bueno, Isaías 30, 19 al 21 ya lo leímos, que es cuando Dios le dice a Isaías que pues Dios lo va a estar guiando, ¿verdad? Para que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. Otra forma en la que podemos escuchar la voz de Dios, pues es también a través de consejos, a través de palabras de hombres y mujeres de Dios. Pero es importante el que nosotros podamos pues también acercarnos a esos hombres, a esas mujeres de Dios, que sabemos que también tienen una vida correcta delante de Dios. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 dice la palabra de Dios: el camino del necio es derecho en su opinión. Es decir, lo que yo digo está bien, es correcto. Dice en la segunda parte del versículo: mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, hermanos, necesitamos ser sabios, sí, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones. Y pues bueno, esas sabias decisiones pueden venir a través de un consejo, como les decía, de parte de algún hombre, de alguna mujer de Dios, que estén también, que sepamos que estén caminando correctamente en el camino del Señor. También otra forma es por una voz audible de parte de Dios. Dios mismo también nos puede estar hablando a nuestras vidas. Hechos 9, versículos 4 y 5. Hechos 9, versículos 4 y 5, que aquí, pues bueno, el contexto es cuando fue la conversión de Saulo, ¿verdad? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, en esos momentos Jesús mismo le estaba hablando a Saulo, que bueno, posteriormente se convirtió en Pablo, ¿verdad? En el apóstol Pablo. Entonces también nosotros podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar directamente la voz de Dios dentro de nuestras oraciones, dentro de nuestras súplicas que nosotros tengamos, dentro de ese tiempo de comunión, ese tiempo de intimidad con Dios, al momento de estar en nuestras oraciones con Él. También otra forma en la que lo podemos escuchar, podemos conocer la voluntad de Dios es por sueños. También Dios nos puede hablar a través de sueños. Mateo 1, 20 y 21.
Mateo 1, 20 y 21. Y aquí el contexto, pues bueno, es esa inquietud, ¿verdad?, que José tenía acerca de pues, la noticia, ¿verdad?, que le había dado María. Entonces dice la palabra de Dios, y pensando él en esto, es decir, José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció, ¿cómo, hermanos? En sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, también podemos conocer, escuchar la palabra de Dios a través de sueños. Pero también, pues es importante, ¿verdad?, que realmente tengamos ese discernimiento de poder ver que ese sueño, pues sí, efectivamente viene de parte de Dios, ¿verdad? Y no viene de parte de esos 15, 20 taquitos que nos echamos en la noche, ¿verdad? A las 12 de la noche, y que luego nos acostamos a dormir y que nos hace ver, hacer pesadillas, ¿verdad? Entonces debemos también de tener ese cuidado, ese discernimiento. También por visiones. Otra forma en la que Dios nos puede hablar es a través de visiones. Las visiones, ¿cómo son las visiones? Pues bueno, son parecidos o son iguales a los sueños, pero estos ocurren cuando uno está despierto. Los sueños, pues bueno, como su nombre lo dice, es cuando estamos soñando, estamos dormidos. Pero las visiones también pueden ocurrir en nosotros cuando Dios nos está hablando, cuando estamos despiertos. Y pues bueno, para esto tengo el Hechos 10, versículos 9 al 18. Bueno, no vamos a leerlos todo, pero Hechos 10, versículos 9 al 18, vemos acerca de Pedro que estaba orando, y entonces en ese momento él tuvo una visión, y esa visión, pues bueno, vio un lienzo, un manto en el cual había animales, y que y que Dios les decía que podía comer de esos animales, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa misma forma, Dios se reveló a Pedro a través de visiones, y también nosotros podemos también llegar a tener esas visiones, podemos conocer la voluntad de Dios a través de visiones. Pero esto, hermanos, también ocurre siempre y cuando nosotros siempre estemos en esa comunión íntima con Dios, siempre estemos apegados a Dios, que nuestra vida sea una vida de oración continua, de estar cerca de Dios. Otra forma en la que también nos habla el Señor, pues es a través de ángeles, a través de sus ángeles también el Señor nos habla. Yo tengo Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. También no lo vamos a leer todo porque pues yo sé que ya se lo saben todos estos, esta historia, este contexto, ¿verdad? En donde, pues bueno, habla acerca de pues ya la concepción, ¿verdad? Acerca de que pues bueno, Dios, se le aparece, Dios manda al ángel Gabriel, ¿verdad? Para que dar pues ahora sí que esa noticia de que, pues bueno, María iba a concebir, ¿verdad? Entonces, hermanos, también a través de ángeles podemos escuchar, podemos saber, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otra forma en la que también lo podemos hacer, lo podemos ver, es a través de los dones del Espíritu. También esos dones que Dios nos da, que Dios reparte, como dice la palabra de Dios, que en donde el Espíritu Santo nos reparte conforme a su voluntad, pues parte de esos dones pueden ser palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, profecías, lenguas e interpretaciones también. A través de esa forma también parte de esos dones son usados por Dios para que nosotros podamos entender, podamos conocer su voluntad. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 1 al 4.
Porque recordemos que a veces podemos escuchar que, pues que los dones ya no son vigentes, que los dones del Espíritu ya no hay en estos tiempos, ya no existen, pero sí siguen existiendo. 1 Corintios 12, versículos 1 al 4 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, nosotros, hermanos, también, se nos ha dado en esta iglesia, ¿verdad? Palabras proféticas también de parte de pastores que tienen ese don de parte de Dios, de poder hablar en lenguas, de poder hablar en profecía. Entonces, todos estos dones siguen estando vigentes y nosotros debemos de estar también atentos a todas esas formas en las que Dios nos habla. Y pues bueno, recordemos un poco también que la profecía, pues bueno, es para fortalecimiento, es para exhortación, para instrucción, para consolación y para edificación de la iglesia. Pero nunca va a ser para una guía personal, para que nosotros simplemente busquemos lo que nosotros queremos que los demás oigan, sino lo que Dios desea hablar a la iglesia, hablar a las personas. Entonces, por eso, hermanos, la profecía siempre es eso: fortalecimiento, exhortación, instrucción, consolación y edificación de la iglesia. No es para una edificación personal, es para la iglesia, para bendecir a otros. Y una profecía también puede llegar a confirmar lo que Dios ya nos ha estado diciendo. Pero también debemos de tener un cuidado. Si nosotros ya estamos orando ante el Señor por una petición, tenemos ya tiempo estando en oración, tal vez en ayuno, pidiéndole a Dios por esa petición, puede ser que en algún momento, a través de una profecía, a través de un don del Espíritu, se nos confirme lo que Dios desea para nosotros. Entonces nosotros también debemos de tener ese cuidado de que si realmente cuando escuchemos palabras de profecía o palabras o algún don que nosotros veamos de otra persona y que realmente sea lo que nosotros estamos buscando como respuesta, entonces debemos de poner mucha atención. Pero también de igual forma debemos de poner mucha atención si de repente viene como una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que no hemos orado, no hemos pedido por nada de eso, y que de repente llegue alguien y que nos diga: es que tengo una palabra para ti. Pero pues, ¿no? Uno nunca dice, y digo, muchas veces llega a suceder con, ¿cómo se llama? Con, por ejemplo, en algunas iglesias en las cuales, pues bueno, lo que buscan es un beneficio propio. Y entonces de repente dicen, llega con el hermano que pues sabe que tiene tal vez un buen nivel económico, y que llega de repente y que dice: es que el Señor me ha hablado y dice que debes de vender uno de tus terrenos, y es todo ese dinero, pues lo tienes que donar a la iglesia, ¿no? Cuando pues el hermano ni siquiera ha orado en esa parte, ¿verdad? Nunca ha pensado en eso, ¿no? Entonces ahí debemos de tener ese cuidado. También debemos de tener ese cuidado de discernir, de probar los espíritus. La misma palabra de Dios nos habla acerca de tener ese cuidado de cuando alguien se nos acerque con una palabra profética, que puede ser profética, sí profética, o profética entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa palabra, si es de parte de Dios, pues bueno, va a ser una respuesta a lo que nosotros ya hemos estado pidiéndole a Dios, que ya hemos hablado con Dios. Primera de Juan 4:1 nos exhorta a que probemos a los espíritus, a que no todos los espíritus que escuchemos, pues bueno, son de parte de Dios.
o esa palabra viene de parte de Dios. Dice 1 de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, muchas veces hay que tener ese cuidado en nosotros, que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, que realmente tengamos ese discernimiento de parte de Dios para poder identificar si lo que se nos está hablando viene de parte de Dios. Otra forma en la que también podemos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, es por los deseos de nuestro corazón. Es decir, cuando nosotros realmente, pues bueno, Dios nos concede esas peticiones. Salmos 37:4. Salmos 37:4, dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, ¿qué, hermanos? Las peticiones de tu corazón. Entonces, el deleitarse, hermanos, también en Jehová es el tener esa comunión con Dios, el estar siempre atentos a la palabra de Dios. También otra forma, pues también en algunas ocasiones Dios nos habla a través de una convicción o de un, vamos a llamarlo así, de un presentimiento interior. Y esto, pues bueno, es un poco más raro, es un poco más difícil que suceda, pero por eso es de que se debe de tener ese cuidado. Pero cuando realmente Dios nos está confirmando, Dios nos está hablando, nosotros mismos lo vamos a sentir. Vamos a sentir que ese presentimiento, que esa convicción, pues bueno, viene efectivamente como una respuesta de parte de Dios. Vamos a ver primera de Samuel 14:41. Primera de Samuel 14:41, dice la palabra de Dios: entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Bueno, aquí, hermanos, esta forma en la que se refiere a la suerte, se refiere básicamente a que, pues bueno, esto que es, viene por el Urim y el Tumim, que es una versión del Antiguo Testamento, que era pues el de tirar una moneda. Pero en este caso, esto era siempre avalado de parte de Dios. Si Dios decía que hicieran eso, pues bueno, entonces sí se hacía. Pero mientras Dios no confirmara o no dijera, bueno, tienes que hacer esto para tomar esta decisión, entonces es cuando nosotros debemos de tener ese cuidado del poder. No es nada más el decir, ay, pues vamos a, en este caso, como decimos, pues vamos a echar un volado, ¿no? Si cae sol, tomo esta decisión. Si cae águila, tomo esta otra decisión. No, así no es como funciona. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque también podemos llegar a escuchar que esto pues es algo normal, porque pues es que aquí en Primera de Samuel vemos que eso es lo que hicieron, de esa forma lo hicieron, entonces pues no tiene nada de malo, pues vamos a echar un volado a ver qué es lo que sucede. No, aquí lo que se refiere es siempre y cuando Dios quiera que se haga esta parte. Pero pues bueno, esta forma, digamos, de escuchar a Dios, pues bueno, no es tan común, ¿verdad? En este caso, como les decía, pues era un poquito más usual en el Antiguo Testamento, pero ahora ya nosotros debemos de poner más atención cuando Dios nos habla a través de otras formas, de todas estas otras formas que nosotros lo hemos visto. Y por esto, hermanos, también es importante que cada una de las formas que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, siempre es importante el discernir el espíritu, discernir de dónde proviene esa forma en la que nosotros pudiéramos estar escuchando esa voz, que puede ser de Dios o que puede ser del enemigo, que
que puede ser de Satanás, que nos está tratando de engañar. Porque ¿cuál es la parte preferida de Satanás? El engaño, el estar engañándonos. Y por esto vamos al cuarto punto, hermanos. Y el cuarto punto es probar los espíritus. Nosotros debemos de tener, como les decía, ese cuidado de poder reconocer quién realmente nos está hablando. Si es Dios el que nos está hablando o si es Satanás el que nos está hablando. Debemos de reconocer también que Satanás intentará falsificar, vamos a ponerlo de esa forma, falsificar la voz de Dios. Un claro ejemplo lo vemos. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué sucedió con Job? Desde el principio de la historia, ¿qué es lo que vemos? Bueno, no exactamente desde el principio, pero del primer capítulo de Job, ¿qué es lo que vemos? Que Satanás pues le pide a Dios, ¿verdad? Oye, pues déjame, ahora sí como después más adelante le dijo de Pedro, ¿no? Pues déjame zarandear un poquito a Job y vas a ver cómo se va a echar para atrás, ¿verdad? Ya no va a ser tan fiel a ti y ya no te va a tener esa misma devoción, esa misma vida correcta delante de ti, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empezaron a acontecerle a Job diversas calamidades, ¿verdad? Pero todas estas calamidades, hermanos, que le iban aconteciendo, eran calamidades que Satanás ponía de una forma en la cual Dios, por lo regular, cuando caía la ira sobre alguien, trataba de esta misma forma. Todas las formas en las que sus hijos murieron, que perdió todos sus bienes, todos esos acontecimientos, todos esos hechos eran los mismos que Dios también llegó a hacer en su momento contra aquellos que su ira se desataba. Entonces, ¿qué es lo que hacía Satanás? Pues bueno, estaba engañando, estaba imitando lo que hacía Dios. ¿Para qué? Para que Job pudiera maldecir el nombre de Dios, que era la finalidad que buscaba Satanás. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos ese cuidado al momento de escuchar esa voz. Discernir que realmente provenga de parte de Dios y que no sea Satanás el que esté imitando la voz de Dios para hacernos caer en cosas incorrectas. Y por eso también es importante que pues todas esas voces, todas esas formas que nosotros escuchemos sean probadas a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios que ya hemos recibido y más aún cuando nosotros empezamos nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos nuestra vida como cristianos, pues la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que somos como bebés, ¿verdad? Muchas veces no discernimos, no entendemos, ¿no? Entonces por eso debemos de tener ese cuidado. Pero, como les decía, ¿cuál es la forma en la que nosotros vamos a poder probar que esa voz provenga de parte de Dios? A través de la palabra, a través de la Biblia. Y aún, como les he dicho en otras ocasiones, todas las cosas que se hablen aquí adelante del púlpito de cualquier persona, también siempre las tenemos que poner bajo la palabra de Dios. Y entonces, por eso es importante que nosotros podamos reconocer lo falso de lo genuino, podamos aprender a discernir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que proviene de Dios, qué es lo que no proviene de Dios, ¿no? Yo me imagino que todos en algún momento pues hemos ido a un banco, ¿verdad? Digo, ahorita ya con los jóvenes a lo mejor es un poquito más extraño, ¿verdad? El decir, ay, pues voy a pasar al cajero, ¿no? Bueno, pero con un cajero de una persona, ¿no? Que nos está atendiendo. No, pero ¿a cuántos de nosotros? Yo creo que a todos nos ha tocado ir a un banco, hablar con un cajero de carne y hueso, ¿verdad? Y pues decimos, pues vengo a depositar tanto dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues a ver si su número de cuenta, nombre de quién, ok. Le pasamos el dinero, le pasamos los billetes. ¿Y qué hacen los cajeros? Sí, lo agarran y ahí está, sale, ¿no? ¿Qué hacen? Lo cuentan y ¿qué más hacen? Lo checan, ¿verdad? Que sea falso o que sea verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, si no, pues ya les toca pagarlo a ellos, ¿no? Bueno, de esa misma forma en la que un cajero
hace una revisión de ese dinero, nosotros también debemos de ser una constante en nuestra vida, el estar revisando qué es lo que escuchamos, si es de parte de Dios o si no es de parte de Dios, a través de confrontarlo con la palabra de Dios, con la escritura, con la Biblia. Y también, pues dentro del aspecto del poder discernir estos espíritus, pues bueno, también puede ser el consejo de más personas. El decir, oiga, no sé, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy en esta petición, y pues bueno, yo tuve, tal vez de alguna de las formas en las que Dios habla, tuve una visión, tuve un sueño, se me acercó una persona diciendo esta palabra, y cómo ves si será de Dios o no será de Dios, ¿no? Primera de Corintios 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. También vemos acerca de esto. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, muchas veces podemos llegar a acercarnos, como les decía, a hombres, a mujeres de Dios, para poder confirmar esa voz de Dios, si realmente es para nosotros. Y retomando nuevamente lo que dice 1 de Juan 4:1, no crean a todo espíritu. Hay que juzgar, hay que probar a los espíritus si en verdad son de Dios. Si en verdad lo que estamos escuchando es de parte de Dios o es de parte del enemigo que nos está tratando de engañar, que nos está tratando de alejarnos de Dios, de tener esa comunión con Dios. Y pues bueno, hermanos, como conclusión, como resumen, nosotros podemos ver que, pues en primer lugar, Dios tiene un plan de vida, tiene un propósito para nuestra vida, tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y para poder conocer ese propósito es importante escuchar la voz de Dios, estar atentos a lo que Dios habla a nuestras vidas, día a día estar en constante comunicación, en constante comunión con Dios para escuchar su palabra. Porque Dios nos ama, Dios lo que desea es lo mejor para nosotros. Dios desea que nuestra vida sea perfecta ante sus ojos, que nuestra vida sea correcta delante de Él. Y gracias a esa vida correcta delante de Dios es que nosotros podemos reclamar esa promesa que Dios nos ha dado, el estar viviendo eternamente junto a Él. Y también, pues, evitarnos muchos dolores de cabeza en esta vida. Tomar decisiones correctas nos ayuda a tener una vida más tranquila. ¿Habrá pruebas? ¿Habrá tribulaciones? Sí, pero muchas de ellas pueden provenir de parte de Dios para fortalecimiento de nosotros, para que nosotros podamos aprender algo que Dios desea en nuestras vidas. Y otras, pues bueno, lamentablemente serán como consecuencia de malas decisiones. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Y pues por último, Dios nos habla de muchas maneras. Hay muchas formas en las que Dios nos habla a nuestras vidas, nos puede estar hablando a nuestras vidas. Pero también es importante que aprendamos a distinguir si esa voz es de parte de Dios, si es la voz de Dios la que nos está hablando, la que nos está confirmando, la que nos está diciendo sí, esto es correcto o no, esto no es correcto. Es importante esa comunión con Dios. Oremos, hermanos, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre hermoso, gracias, gracias Padre bendito, porque tú una vez más, Señor, nos has mostrado la importancia, Señor, de tener esa comunión contigo, de tener esa relación íntima y directa contigo, Señor, esa relación que debe de ser día a día, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, Señor, guíanos, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Que nosotros, Padre, podamos